Buenas a todos, seguimos rezando con los Hechos de los Apóstoles, una particularidad de la liturgia que en este domingo se hace un corte, si bien hay un texto de los Hechos, ya lo habíamos reflexionado, pero había una particularidad, que entre el sábado y el lunes, el capítulo 10 de los Hechos no se toca, y es tan lindo y tan interesante, quizá hoy se hace un poco más largo, pero es para que lo recemos juntos. Todo el capítulo 10 se da en un contexto donde el personaje sigue siendo Pedro. ¿Se acuerdan Pablo? Pasamos a Pedro y un personaje lindo también como es el centurión Cornelio. Ya hablar de centurión habla de mundo romano, ¿sí? Maneja soldados, pero ¿qué dice el centurión? Que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que su familia. Es decir, había algo y una búsqueda profunda en ese corazón. Y tiene una experiencia vital de Dios. Vio claramente al ángel, le dice: ¿qué querés de mí, Señor? El ángel: tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y Él se ha acordado de ti. Y le da una misión: anda a buscar a Pedro que está en Jope. Pedro, mientras tanto, tiene una visión donde se hace un gran mantel, donde hay animales y una voz que le dice: mata y come. Y él dice: pero esto es impuro, ¿cómo voy a comer comida impura, animales impuros? La respuesta tan linda es: si es hecho por mí, no es impuro. Vamos, Pedro, mata y come. Dice: no consideres manchado lo que Dios purificó. Y ahí le empieza a ver una visión. 3 veces se repite, él no entiende mucho, pero de golpe sabe que lo vienen a buscar paganos. Pedro entonces va a Cesarea, y ahí, interesante, él ve y descubre algo muy grande. Dios lo invita a una misión también con el mundo no judío. Entonces él mismo se sorprende. Dios acaba de mostrarme que no hay nada considerado manchado o impuro a ningún hombre. Por eso, cuando ustedes me llamaron, vine sin dudar. Y ahora quisiera saber para qué me llamaron. Y Cornelio le cuenta su visión. Hace 3 días me encontraba orando en mi casa alrededor de las 3 de la tarde, cuando se apareció un hombre y le empieza a contar. Enseguida te mandé buscar y acá estás. Entonces se da un discurso de Pedro, fantástico. ¿Qué dice? Verdaderamente comprendo que Dios no hace excepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica su justicia es agradable a Él. Él envió su palabra a los israelitas, anunciando la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ocurrió, cómo Él pasó haciendo el bien, curando. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos de Jerusalén, y ellos lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y dice, y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido juez de vivo y muerto. Todos los profetas dan testimonio a Él, declarando que todos los que creen en Él reciben el perdón. Anuncia el querigma, como lo hizo antes en el discurso del capítulo 1, 2, 4. Y fíjense lo que pasa ahora. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo: ¿acaso se puede negar el agua al bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Y acá algo muy interesante, y me parece que es lo fundamental. El Espíritu Santo descendió sobre aquellos que aún no eran bautizados. El Espíritu Santo no se ata. Eso suscitó el bautismo, pero fíjense cómo ya hablaban en lenguas, ya estaban llenos del don del Espíritu. Por eso también una mirada fundamental e interesante, no dejar de proclamar a nadie y estar abiertos a las sorpresas que nos da el Señor. Llega el Espíritu y recién después el bautismo.
cosa interesante, no pensar que lo de Dios viene después de recibir el sacramento. Dios no se ata a los sacramentos y, como decía antes Pedro, no hace acepción de personas. Veamos entonces qué aprendemos de esta experiencia de la comunidad primitiva y a qué nos invita a nosotros en nuestro quehacer evangelizador. A cada uno, ¿a qué me invita? ¿Cómo me acerco al que no cree? ¿Cómo me acerco incluso a aquel que está bautizado pero que no tiene una experiencia de Jesucristo ni el don del Espíritu en su vida? Es lindo para pensar, es lindo para rezar. Hagámoslo y pensemos a dónde nos lleva hoy el Espíritu aprendiendo de Pedro y los primeros cristianos. Y que el buen Dios derrame su bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Linda jornada para todos.